Diálogo de Saberes en la Nueva Escuela Mexicana, con nuestra invitada especial, la doctora Florinda Martínez Jiménez. Y bueno, todo esto en el marco, en el proyecto interdisciplinario 2025 de la mujer indígena, ¿no? Y bueno, para ello, darle la bienvenida también a nuestra directora de nuestra máxima casa de estudios, la doctora Mercedes Takagi Carbajo. Adelante, doctora. Mucho gusto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es importante la temática que hoy estamos iniciando. Les envía el maestro Aurelio López López, director general de Educación Normal y Actualización del Magisterio, quien estuvo hoy por la mañana. Un cordial saludo. Conocemos de la trascendencia de esta línea de formación transversal en el fortalecimiento de la formación de nuestros estudiantes y, lógicamente, de nuestra planta académica y del personal de apoyo y asistencia a la educación, en la búsqueda de un cambio en las visiones que nosotros tenemos de lo que son nuestros pueblos originarios. Y tenemos, claro, aquí la presencia de la maestra Florinda, a quien agradecemos muchísimo su participación y espero que tengamos el gusto de tenerla aquí en nuestra institución o que alumnos y docentes de nuestra escuela puedan visitar Oaxaca, porque ahí encontraremos, como en muchos estados de nuestra República, una gran diversidad natural y cultural. Y esto pues nos enriquece enormemente como formadores de docentes. Muchas gracias por su presencia aquí. Muchísimas gracias. También agradecemos, pues también, además de lo que ha comentado nuestra directora de nuestra máxima casa de estudios, agradecemos también la participación, ¿no?, de todos nuestros estudiantes que se encuentran en el auditorio A, José González Sandoval, y bueno, agradecemos mucho esta participación a nombre de todos. Muchísimas gracias también, doctora. Agradecemos. Bueno, pues me gustaría compartirles en este marco parte de su semblanza de la doctora Florinda Martínez Jiménez, quien es doctora en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra en Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, y ha participado en cursos e incluso en la International Language Center University de Arkansas, en los Estados Unidos. Es licenciada también en Educación Primaria Bilingüe e Intercultural en la Escuela Normal Bilingüe Envio de Oaxaca, y también es parte del encuentro de saberes, incluso que ha mantenido en Buenos Aires, Argentina, y por supuesto ha sido docente en educación básica en Oaxaca, pero también de educación superior en Rosario Castellanos. Asimismo, ha dictaminado muchos artículos en revistas iberoamericanas, pero sobre todo del ISUE, ¿no? Esta gran revista, ¿no?, relacionada con el campo de la educación. Se ha presentado en diversas ponencias nacionales e internacionales sobre educación y currículum intercultural en el marco de la nueva escuela mexicana. Ha brindado a docentes indígenas de Oaxaca el apoyo y sobre todo pues su formación para el codiseño y el programa analítico en el marco de la nueva escuela mexicana, y ha sido parte especialista del diseño modelo curricular y programas de estudio en maestrías de políticas públicas, interculturalidad, derecho indígena, territorio y memoria histórica. Y bueno, ha contribuido también como jefa de departamento en la Dirección General de Educación Indígena en la Subsecretaría de Educación Básica, DGI-CEP. Doctora, un gusto tenerla aquí, al igual que nuestra directora de esta institución, le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctor Jairo, doctora Mercedes, muchísimas gracias por esta tarde de conversación en esta casa máxima de estudios, como la Escuela Normal Superior de México. Para mí es un honor, un orgullo estar
en esta tarde con ustedes, estudiantes que se están formando en las diferentes especialidades. Creo que yo soy orgullosamente normalista y creo que en esta ocasión voy a hablar más como docente y si ustedes me permiten, pues por ahí me voy a apoyar un poco en la presentación que traigo para esta tarde y también reconocer el enorme esfuerzo de todo el equipo logístico que está detrás de estas pantallas. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Adelante, adelante, profesora. Adelante. Pues gracias. Voy a empezar. A propósito, esta charla lo hemos titulado Interculturalidad Crítica, Diálogo de Saberes en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, una política pública que ya sabemos, pues estamos inmersos, como docentes estamos inmersos en esta versión, en esta política pública. Enseguida, pues menciono el contenido de la presentación. En un primer momento abordaremos algunos elementos de los principios y nociones del marco curricular, del documento rector, es el documento extenso, y también dentro de este marco curricular, pues ya sabemos, contiene el apartado de la estructura del Plan y Programa de Estudios 2022, y sobre todo una parte elemental que tiene que ver con los significados, los sentidos culturales del programa analítico, la parte del codiseño, y desde luego también ir cerrando, o vamos a cerrar esta presentación, esta charla, que tiene que ver con la parte didáctica desde una visión más holística e integral, desde una visión más transdisciplinaria e interdisciplinaria, que tiene que ver desde un enfoque del discurso, del pensamiento holístico y complejo de Edgar Morin, que seguramente han estado como de repente, pues como parte de su bibliografía. Adelante, gracias. Y siguiente, por favor. Algunos principios, mencionar algunos principios pedagógicos de esta NEM es que de forma transversal, y creo que lo hemos escuchado en las conferencias magistrales, inclusive de las conferencias magistrales como el doctor Ángel Díaz, pues han como que enfatizado estas cuestiones de algunas dimensiones, algunos elementos que son como de manera transversal, que tiene que ver con esta perspectiva del respeto a la dignidad humana, que en un posterior lo vamos a puntualizar, que tiene que ver también con el respeto y la protección del cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. Otro tema muy importante que tiene que ver con la salud, alimentación y nutrición, porque sabemos que a nivel sociedad hay como estas formas que necesitamos de repente repensar, ¿no? Tema de obesidad, tema de diferentes enfermedades, entonces como de forma transversal. Y otra cuestión que también se coloca a discusión, pues es el tema de interculturalidad, que desde luego que abarca esta dimensión desde el diálogo de saberes, entre otras temáticas, entre otros ejes que se aborda, como el tema de género, cultura de paz, honestidad, entre otros temas, que desde luego la invitación está para en este campo educativo, en este campo de intervención pedagógica, pues de alguna y otra manera incidir en esta vida comunitaria, esta vida social, con miras a transformar, ¿no? Entonces es un poco desde esa lógica vamos a ir puntualizando. Siguiente, por favor. Gracias. Y desde luego, estos documentos rectores, esta política pública, pues sabemos que está sustentada en los diferentes marcos legales, normativos, desde una, ¿cómo se llama? Desde una visión internacional, nacional y estatal, pues tenemos como los documentos normativos que tenemos a la mano como parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nada más puntualizar
cuando hablamos de interculturalidad, de diálogo de saberes, interculturalizar las políticas públicas y sobre todo en el ámbito pedagógico, didáctico, en el ámbito curricular, es que estamos, pues desde luego, partiendo de la coexistencia de una sociedad pluricultural, multiétnica, multicultural, no solamente para México, no solamente para los pueblos latinoamericanos, sino para todo para toda una sociedad intercultural. Es decir, que en un territorio conviven, confluyen diversas culturas, diversas poblaciones que tiene que ver que pues aún conservan sus diferentes lógicas, sus construcciones de conocimientos, desarrollan sus propias instituciones sociales, políticas, religiosas y culturales. Y también rescatar como parte del artículo 3 de esta Constitución Política, que ahora se contempla promover una educación con dignidad humana, un enfoque más humanista, un enfoque de derechos humanos. Y de ahí se aterriza en el artículo 11 y como también, entre otros, pues documentos normativos estatales, ¿no? Donde se concreta el respeto o la promoción de los derechos lingüísticos y culturales y sobre todo porque se busca promover una educación con excelencia, desarrollo humano integral y sobre todo con miras a las transformaciones sociales. Adelante, por favor. ¿Qué estamos en el marco de la NEM? ¿Qué estamos entendiendo con esta visión humanista, con este respeto a la dignidad humana desde una perspectiva de derechos humanos? Esto va a tener sentido al momento cuando nosotros como docentes, y no solamente en la docencia, en la práctica pedagógica, en la intervención educativa, el respeto a los derechos colectivos de los pueblos, el respeto a los intereses o las condiciones sociales que viven nuestras niñas y niños y juventudes, por esas características, por esas diferencias culturales que tiene que ver con sus condiciones de origen étnico, temas de sexualidad, de religiosidad, de capacidad distinta, su situación económica o en la ubicación geográfica, todos esos aspectos que demarca una identidad individual e identidad colectiva. Entonces, la educación, por eso, en el marco de la nueva escuela mexicana, pues es que la educación tiene que ser en el marco de este respeto, en el marco de en estas diferencias culturales para hablar de una educación con excelencia. Entonces, ahí sí podemos hablar de una educación con excelencia, con una educación con pertinencia lingüística, cultural y socialmente pertinente. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como el tema central abarca una dimensión que creo que la mayoría de las universidades o las instituciones de educación superior, pues estamos en esa preocupación de a qué nos estamos refiriendo sobre el tema de interculturalidad o desde dónde se está mirando, ¿no? Porque interculturalidad pareciera que, pues de repente es un tema muy polisémico, va a depender mucho desde dónde lo estamos mirando, ¿no? Estar en instituciones públicas puede tener otras connotaciones, estar dentro de nuestras instituciones escolares, creo que también pues tiene otras connotaciones. Rescatando o retomando las ideas de Fidel Tubino, Enrique López, es que el tema de interculturalidad
que tiene una visión descolonizadora. Creo que de repente la lluvia me está interfiriendo. No sé si se escucha. No, no se escucha, pero adelante, no se escucha, no se preocupe, doctora. Gracias. Bueno, es que el tema de la interculturalidad crítica no es algo nuevo, no es ahora en la nueva escuela mexicana, sino es un proyecto cultural político que viene desde los años 80. Al menos en América Latina, se viene trabajando desde los años 80, se viene trabajando con 17 países, entre ellos México. Entonces, a lo largo de estos, pues más de 40 años, más de 2 décadas, pues entonces se viene promoviendo esta educación intercultural bilingüe, pero sabemos que hay tareas pendientes que son vacíos pedagógicos todavía, porque no se ha logrado concretar con más claridad qué tipo de interculturalidad pues estamos promoviendo. Y sobre todo también esta política, esta perspectiva surge desde los movimientos ecologistas, desde los movimientos feministas, magisteriales, pueblos indígenas y afrodescendientes, en el sentido de que pues hay esta ausencia de los derechos epistémicos, lingüísticos, de esas otras prácticas de conocimiento e historia que históricamente han estado excluidas sistemáticamente en las prácticas educativas, sobre todo en las políticas públicas. Y desde esa lógica, pues, pues se intenta buscar, transformar, resignificar los planes y programas, y sobre todo con impacto en nuestra práctica docente, sobre, pues sí, desde luego, atraviesa como el tema de género, como el tema de desarrollo de pensamiento crítico, transformación o resignificación de nuestra práctica docente, desde donde la investigación también recobra una parte importante, la investigación, acción participativa, desde una visión más descolonizadora, en tanto que en el siguiente, por favor, creo que vamos a ir, no me quiero detener mucho en esta diapositiva, y sobre todo también hoy la NEM retoma como una parte central la comunidad. La comunidad no solamente entendida para los pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidad o vida comunitaria lo vamos a entender como ese espacio territorial donde los grupos sociales, las poblaciones diversas construyen sus conocimientos, o hay esas posibilidades de condiciones sociales, culturales, políticas. Ahí, por ejemplo, en las diferentes alcaldías, en esos espacios de donde están ustedes, en esos espacios culturales y sociales, políticos, lingüísticos, donde, donde están insertas esas escuelas, desde educación básica, desde los posgrados en la Ciudad de México, pues también hablamos de esa diversidad cultural, ¿no? Diversidad de poblaciones. Entonces, desde esa lógica, también en esas comunidades, en esas realidades sociales, pues la NEM nos está dando la posibilidad de que los procesos de enseñanza, aprendizaje, tiene que partir de esos conocimientos territoriales específicos, de esas prácticas, diferentes prácticas que se viven en esos contextos, pero no solamente esas potencialidades, sino también
parte o dentro de esos grupos sociales, dentro de esas comunidades, vamos a encontrar una serie de problemáticas como el tema de migración, como problemas ambientales, como problemas de organización política, cuidado del medio ambiente. No descartemos o no dejemos de lado esta cuestión de las diferentes formas de discriminación, violencia política, violencia de género, diferentes tipos de racismo que podemos, pues que nosotros mismos como sociedades hemos provocado, ¿no? Entonces, a partir de esas condiciones, de situaciones contemporáneas que estamos viviendo en nuestro entorno social, cultural y político, entonces la educación ahí es donde se enmarca, es como el marco de referencia para promover esa educación intercultural. Y sobre todo es que la escuela tiene que ser más amigable, tiene que ser más, tiene que tener más, abrazar más fuerte a las comunidades, a las condiciones políticas, a vincular la escuela y la comunidad. La escuela no puede estar, no puede seguir siendo como una isla, como un ente aparte, ¿no? Entonces creo que son como esas cuestiones muy puntuales que enmarca la NEM, que embona ese enfoque más humanista, un enfoque más intercultural, desde pues abarcando o trastocando estas, pues estas categorías. Siguiente, por favor. Así es. Y sobre todo también recalcar esta parte, enfatizar esta parte, es que hoy en la NEM se considera o se contempla como el ejercicio de la autonomía profesional y curricular que ejercen los docentes cotidianamente en las aulas, en los espacios escolares. Mencionar que esto no es algo nuevo, es un ejercicio de autonomía, de liderazgo que vienen ejerciendo cotidianamente, históricamente, los docentes que están en el campo. Creo que en ese sentido nos estamos entendiendo de que ayer yo platicaba con un maestro de la ENVIO, un maestro jubilado, ¿no? Entonces, contaba su experiencia desde los años 70, cuando en ese entonces hablar de autonomía profesional, autonomía curricular era como un delito, ¿no? Entonces, como hoy la NEM posiciona, reivindica los derechos de los maestros, reivindica el ejercicio profesional de los docentes. Y no solamente este ejercicio profesional y curricular implica resignificar los contenidos, resignificar las metodologías, la práctica docente, sino abarca un campo mucho más amplio, ¿no? El ejercicio de liderazgo pedagógico, didáctico, que tiene que ver con toda esta gestión escolar, curricular, con toda la cuestión administrativa, con toda esta dimensión y vinculación entre escuela y comunidad, porque si bien es cierto, el hecho de trabajar con estudiantes, no solamente nuestra tarea se limita en un espacio escolar, porque normalmente ocurre de que si los alumnos no traen los materiales o no cumplieron con la tarea, pues hay que como que acercarse a los padres de familia y entender la situación, el por qué los niños no están cumpliendo. Entonces es como que el liderazgo pedagógico, el liderazgo, todo lo que implica en esta gestión escolar va mucho más allá de lo pedagógico y lo didáctico. Siguiente, por favor, gracias. Claro que sí, doctor. Bien, este ejercicio de autonomía profesional que tiene que ver con esta mediación cultural, tiene que ver con este liderazgo pedagógico,
también es una parte, abarca una dimensión de un trabajo colectivo, de proyectos corresponsables con los padres de familia, con las autoridades, con los mismos estudiantes. Es un trabajo de colaboración, de toma de decisiones colectivas, responsabilidades individuales, responsabilidades colectivas, porque no eso de resignificar, dar un vuelco, dar un giro epistémico, un giro pedagógico, nuestra práctica docente no solamente no solamente abarca las estrategias pedagógicas, tiene que ver también en la forma de cómo ubicamos los espacios escolares, tiene que ver con la geografía del aula, desde luego esta invitación de superar una educación bancaria donde también los estudiantes son protagonistas en sus propios procesos de aprendizaje, donde también las normas institucionales tienen que ser más flexibles, ¿no? Porque estamos hablando de contextos diversos, contextos particulares, que muchas veces la cuestión pedagógica abarca o trastoca las condiciones de vida que llevan los actores sociales y los actores pedagógicos. Entonces, como que hay muchos elementos hay muchos elementos que como que hay que ir profundizando y discutiendo para también generar nuevas categorías sociales. Transformar la práctica pedagógica implica también, pues desde luego, desde esa visión un poco más descolonizadora, promover el pensamiento crítico, que pues también sabemos que no es algo nuevo. Creo que hay autores que nos aportan elementos, nociones que implica todo esto, ¿no? Pero en el marco de la NEM, promover el pensamiento crítico es como invitar a los estudiantes para que puedan reflexionar, para que podamos cuestionar la realidad, el contexto particular. Hablamos de contaminación del agua, qué ocurre en nuestro contexto particular, pues las diferentes problemáticas del medio ambiente, desde luego en nuestro contexto particular, problemas de violencia. Es como que ir problematizando, ir reflexionando, y sobre todo implica una investigación profunda, porque no es nada más abordar estos temas sociales, estas categorías sociales, sino implica de manera transversal promover la investigación, acción participativa. Siguiente, por favor. Esta segunda parte del documento rector es que, desde luego, ya conocemos los ejes articuladores, como esta perspectiva de interculturalidad crítica, pues son como 7. Esta parte nada más me gustaría resaltar: cuando hablamos de vida saludable, tiene que ver no solamente en el cuidado de la nutrición, en el cuidado de alimentación, en el cuidado de un cuerpo saludable, sino también tiene que ver esa relación con la naturaleza, el cuidado, la protección con la naturaleza. Tiene que ver pues con los temas emocionales, con los temas de los diferentes tipos de violencias de género, ¿no? Creo que abarca mucho, son como que contenidos muy amplios que sí necesariamente pues trastocamos o abordamos en nuestra práctica pedagógica, y justamente estos ejes articuladores es que permiten, ¿no? Articular, permiten pues como que embonar los campos formativos. Como decíamos desde un principio, es que la intervención pedagógica o nuestra práctica docente ahora en el marco de la NEM es que trabajamos desde una visión transdisciplinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos de los temas
sociales, de los temas generadores de esas necesidades particulares. Pero no quiere decir que estamos obviando las asignaturas, sino las asignaturas están dentro de cada campo formativo. Y sobre todo yo venía reflexionando, ¿no? Bueno, estamos hablando de educación secundaria, parte de educación básica que abarca hasta educación secundaria. Entonces, pues, ¿cómo repensamos eso, no? Porque educación secundaria sabemos que trabaja por asignaturas, pero entonces creo que puede haber propuestas muy interesantes. Siguiente, por favor. Y sobre todo, es que en esta construcción de elaborar los programas analíticos en el marco de una visión transdisciplinaria e interdisciplinaria, es que, pues, en un primer momento nos invitan de que se toma como referencia los programas sintéticos, como su nombre lo dice, ¿no? El programa sintético es el extracto del plan y programa de estudios más amplio, el documento extenso y el programa sintético que viene por fases. Para educación secundaria, pues sería la fase 6, que donde viene como el desglose de contenidos, así como la estructura de los campos formativos, pero es meramente como una referencia, no es que tal como viene la estructura, no es que se va a abordar al pie de la letra o en ese orden. Por ejemplo, en el campo formativo del lenguaje, por ahí puede tener como entre 28, 29 contenidos, pero el colectivo docente, al momento cuando elaboren su programa analítico como un proyecto colectivo quiere decir de que pues esos proyectos didácticos, pedagógicos que surgen desde las escuelas. Y sobre todo, como ya decíamos, es que no solamente implica diseñar contenidos, definir contenidos, sino hay una serie de elementos que intervienen, desde cómo diseñamos las actividades, los procesos de las experiencias de aprendizaje, la determinación de metodologías, los instrumentos de evaluación, pensado de acuerdo cómo es mi contexto áulico de esas diversidades. Estamos hablando así como que diversidad de aula, de esos niños que traen diferentes potencialidades, diferentes estilos de aprendizaje, diferentes intereses, diferentes, sabemos que en un grupo, pues, hay diferentes cogniciones, diferentes formas de pensar, de comunicarse, entonces, es como enmarcar esta parte de que cuando hablamos diversidad de aula, son esas particularidades de procesos, de identidades que tienen los niños. Y cuando hablamos de identidades culturales, pues es que hablamos de procesos más amplios, de una visión comunitaria, de identidad cultural, de identidad territorial. Entonces, pues vamos así como que desglosando. Siguiente, por favor. Bien. De acuerdo a la NEM, de acuerdo la ruta metodológica que viene establecido ya en el plan y programas de estudio 2022, hay una ruta que tiene que ver con esa integración curricular. Enmarca como varias etapas, como varios momentos. De un primer momento es que se habla de
el primer plano, para que nos vayamos entendiendo, porque es el primer plano, el segundo plano, el tercer plano, hasta el cuarto plano para abordar la cuestión didáctica. En el primer plano es que el colectivo docente, pues, tiene que partir desde un diagnóstico socioeducativo que abarca la dimensión comunitaria, la dimensión en el ámbito escolar y áulico. En el plano 2, tiene que ver con la elección de los temas generadores y saberes comunitarios, saberes sociales, con incidencia comunitaria, con la interpelación de los padres de familia, de los actores sociales. En el tercer plano, que tiene que ver con la construcción del codiseño, programa analítico. Hasta aquí terminamos con un trabajo colectivo. Desde el diagnóstico hasta el codiseño es un trabajo a nivel escolar, a nivel colectivo docente. Y de ahí se desglosa los proyectos didácticos por asignaturas, las responsabilidades que tenemos como docentes de forma individual, de acuerdo a los grupos que atendemos, y desde luego la implementación. Siguiente. Seguir profundizando esta parte en el plano 1, diagnóstico socioeducativo, desde esa visión de la lectura de la realidad. En el documento rector, como que ya nos muestra ciertos elementos, nos proporciona ciertos indicios, ciertos dimensiones por donde puede abarcar el diagnóstico. Creo que todos cuando al inicio del ciclo escolar, pues mínimamente hacemos un diagnóstico áulico, ¿no? Para conocer estas diversidades diversidades de aprendizaje, las condiciones de los niños que atendemos, niños jóvenes que atendemos, tiene que ver con la formación, con el perfil, con la forma de enseñanza de nosotros mismos, la forma que establecemos, la geografía del aula, dónde están ubicados, ¿cómo se llama? ¿Dónde está ubicado el docente? Si es el docente que es el que siempre expone la clase, o todo esto tiene que ver con la parte de las condiciones, y sobre todo también, pues mínimamente conocemos que nuestro alumno Juanito o nuestra alumna, mínimamente conocemos cuáles son las condiciones familiares, condiciones políticas, condiciones sociales que vive, ¿no? Porque eso repercute en nuestro trabajo docente. Normalmente acá en los contextos rurales, en los contextos indígenas, pues es que nos obliga a conocer la realidad, las condiciones que viven nuestros niños, ¿no? Porque si un niño no llega con desayuno, si un niño no tomó una taza de atole o no no comió nada en la mañana, seguramente por la tarde o antes del receso, pues esos niños van a estar como que pues distraídos o durmiendo, ¿no? Entonces, las condiciones sociales, las condiciones particulares que viven las familias, que viven los niños y las niñas, es que pues repercute en nuestro trabajo docente. Por eso es como que tener esa geografía, tener como esa radiografía de quiénes son mis estudiantes, en qué condiciones familiares y comunitarias viven. Lo mismo en el ámbito social, las instalaciones, los servicios, la participación de los padres de familia, la integración que generamos nosotros como colectivos docentes, quiénes son los docentes, es como que tener todo ese registro, esa radiografía. Y de ahí abarcamos en el contexto comunitario, porque allí es donde van a surgir esas temáticas que se van a convertir como parte de los proyectos didácticos, parte de los proyectos pedagógicos, tener esa visión, qué problemáticas, qué situaciones atraviesa ese grupo social,
espacio territorial, cuáles son las realidades, cuáles son esas situaciones relevantes, porque es el eje, es la dimensión de conocimiento que va a permitir o articular una visión, una formación integral de la formación integral de mis estudiantes. Es que pasa también, al menos eso ocurre mucho en los colectivos docentes en educación indígena, cuando hablamos de un diagnóstico socioeducativo, es que nos vamos mucho más allá. Pareciera que estamos haciendo un trabajo monográfico, un trabajo antropológico, sino aquí la invitación es de que sea un trabajo acotado, un diagnóstico no mayor de 5 cuartillas, pero con mucha claridad esa radiografía, esa realidad áulica, escolar, comunitaria, que permita pues tener como referente para yo pues enfocar mis metodologías, que me permita facilitar, desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje con esa con sentido de pertinencia cultural y territorial. Siguiente, por favor. Y una vez que hemos, pues que ya tenemos esa visión, de la lectura de la realidad, en esos 3 ámbitos, porque así se viene como a manera de referencia, tampoco no es como el plan y programa de estudio, todo los contenidos, tampoco es como, ¿cómo se dice? Pues tampoco es seguir al pie de la letra, sino son como pautas, son como rutas, son como como una estructura metodológica. Y de allí en el plano 2 es que a partir del diagnóstico dentro del diagnóstico que hemos identificado situaciones problemáticas, situaciones relevantes, temas generadores, allí es donde vamos a delimitar, vamos a acotar para estructurar como a manera de una integración curricular, ya sea un proyecto a corto, un proyecto a corto plazo, podríamos decir, un proyecto bimestral, un proyecto anual, ¿no? Entonces, allí es donde vamos a sistematizar esos temas generadores. Es a manera de ejemplo. Tema 1, cuidado del medio ambiente en la comunidad. Tema 2, tipos de alimentos y nutrición en la comunidad. Tema 3, elaboración de la panela, por ejemplo. Y estos temas generadores son los que me van a permitir articular, armonizar los contenidos del codiseño. Y una vez que ya se tiene delimitado, registrado todos los temas generadores, que no solamente es responsabilidad del colectivo docente, sino también tenemos que preguntar qué tipo de educación quieren. Tenemos que preguntar a los padres de familia qué tipo de educación quieren para sus hijos, cuáles son esas situaciones, esas necesidades particulares que atraviesan las familias o ese grupo social o esas comunidades. Tenemos que preguntar a los niños también, incluir a los niños también, porque tiene que ver esta visión más inclusiva, más humanista, más una relación horizontal entre todos los actores pedagógicos y los actores sociales. Siguiente. En el tercer plano nos hablan de un codiseño y contextualización de contenidos. Codiseño y contextualización de contenidos no es algo nuevo, es lo que históricamente se viene trabajando en los contextos particulares, en las diferentes, a lo largo de las regiones de América Latina,
de esos proyectos alternativos, aunque con diferentes denominaciones. Por ejemplo, en Colombia se habla mucho de etnoeducación, en Michoacán se habla de proyecto, me parece, si no me equivoco, de proyecto igual de etnoeducación. En Oaxaca sabemos que hablamos del PTEO, el Plan para la Transformación de Educación en Oaxaca. Es un proyecto alternativo, entonces ese nombre, ese apellido, codiseño o contextualización, no es otra cosa más que la toma de decisiones, el liderazgo que asumen los docentes para definir, para proponer nuevos contenidos, nuevas formas de enseñanza, nuevas metodologías que no necesariamente vienen o se incluyen en los planes y programas de estudio, en todos los documentos rectores, sino surgen a partir de las necesidades que palpamos en las aulas. A manera de ejemplo, bien, yendo un poco desde esa visión holística e integral, desde esta visión del pensamiento complejo, es que creo que es el enfoque, es el giro metodológico epistémico que se enmarca en la NEM. Aún estando en el nivel de secundaria, yo quiero pensar ahí, creo que como colectivos docentes, como estudiantes, amerita reflexionar de acuerdo a nuestro contexto de emergencia, nuestro contexto particular. ¿Es o no es posible desarrollar metodologías globalizadoras? Al menos en mi experiencia me ha sido funcional. Secundarias comunitarias acá en Oaxaca tienen experiencias maravillosas de trabajar esta propuesta de integración curricular basada en metodologías interculturales, basada en metodologías globalizadoras e integradoras. Por eso, aquí el hecho de delimitar, el hecho de trabajar desde esa visión transdisciplinaria a partir de un tema generador, es eso el que nos permite, este tema generador, que nos va a permitir articular los contenidos. Esa dimensión de conocimiento, por ejemplo, el caso de protección y cuidado del medio ambiente de la comunidad, es como una dimensión de eje de conocimiento que me va a permitir articular los contenidos del lenguaje y comunicación, saberes y pensamiento matemático, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Entonces, codiseñar quiere decir que pues tengo que contemplar nuevos contenidos sociales que parte de mi contexto particular sobre ese tema particular, cuidado del medio ambiente y los procesos de enseñanza-aprendizaje, que ahora se le dice PDAs. Antes, en la reforma anterior, eran como, ay, se me fue como eran con otro nombre. Así es, objetivos, ¿no? Ajá. Y, siguiente, por favor. Claro. Entonces, aquí están los contenidos de acuerdo a los campos formativos. Siguiente, por favor. De acuerdo a la experiencia que yo tengo del trabajo colectivo, las diferentes, de los diferentes colectivos que, pues, donde he tenido participación o incidencia, es que de repente como que hay esa gran confusión de los docentes que están en el campo. Yo espero que, pues, seguramente ustedes tienen ese proyecto maravilloso de cómo trabajan en las, ¿cómo se llama?, en la formación, en el campo donde ustedes se desarrollan, es que hay mucha confusión de que por un lado sí entendemos de esta parte, de esta primera parte, ya definimos los contenidos
en colectivo docente, ya discutimos el diagnóstico, ya aportamos en los contenidos, ya resignificamos, ya integramos también los contenidos del plan y programa de estudio. Esta perspectiva de interculturalidad crítica, de una educación descolonizadora, de este diálogo de saberes, en ningún momento se ha dicho que no vamos a usar los libros de texto. En ningún momento se ha dicho que ahora lo más importante son los saberes locales. Estamos hablando de un diálogo de saberes que tiene que ver que la educación que se promueva, la intervención pedagógica que hacemos, es que partimos de esos contenidos culturales, de esa cultura local, de esa experiencia de vida cotidiana, de esos conocimientos lingüísticos territoriales que ocurre en ese contexto que ustedes conocen, en esos contextos donde ustedes intervienen. Son las bases desde donde vamos a dialogar para conocer los otros conocimientos de otros entornos sociales, de otras geografías. Tan solo poner el ejemplo del medio ambiente. Por ejemplo, en mi comunidad, cuestionar qué está ocurriendo con el tema del agua, con los problemas ambientales, con la contaminación del río, con la contaminación del mar, pero al mismo tiempo me va a permitir comprender qué ocurre en América Latina, en los diferentes regiones, diferentes contextos de América Latina sobre la contaminación del agua y del mar, hasta llegar a comprender sobre el calentamiento global. Creo que es demasiado general hablar del cuidado y protección del medio ambiente porque ahí podemos encontrar muchos subtemas. Entonces, partir de lo local, partir de los conocimientos sociales que circulan en ese contexto particular, es como que el parteagua para ir articulando, para ir complementando, para reciprocar con otros conocimientos de otras geografías. Y desde ahí es donde hacemos este diseño metodológico, el uso de las metodologías sociocríticas, y creo que a ustedes, los que están en este campo de formación o en este campo de programas de estudio de secundarias, técnicas secundarias generales, pues es que ya viene bien estructurado, ya viene bien definido que en el campo del lenguaje, pues vamos a usar la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. En el campo de saberes y pensamiento científico, pues es que vamos a usar sobre el enfoque del STEAM y así los demás campos. Pero no quiere decir que el conocimiento se fragmenta, porque en un bimestre, supongamos que en septiembre, octubre, por ejemplo, en un bimestre, de acuerdo cómo se organizan los bimestres o los meses, entonces, en todas las asignaturas se está trabajando sobre el mismo tema. El maestro de español o el maestro que abarca temas de lenguaje, pues está trabajando sobre pues todo lo que implica la gramática, pero a partir del tema generador y así sucesivamente. No ocurre, bueno, en caso de primaria, en contextos indígenas, pues es totalmente diferente. Es un solo maestro que se mata planeando o que abarca todas las disciplinas, que abarca todas las asignaturas desde español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía. Son 9 asignaturas que se abarca en educación primaria, y preescolar pues tampoco no tiene grandes complicaciones porque ellos con todas las reformas educativas pues vienen trabajando por campos formativos. Ahora como que de repente primaria o secundaria, de repente como que nos hemos quedado así como que
con esta cuestión de que ahora tenemos que trabajar por campos formativos, o muchos no hemos agarrado este sentido. Yo de repente he visto, de repente hay, siguen estas prácticas de que el abordaje de contenidos pues sigue siendo por asignaturas, pero la boleta viene por campos formativos. Entonces creo que ahí es donde es como que seguir reflexionando y seguir embonando el por qué trabajar a partir de temas generadores, a partir de conocimientos holísticos e integrales, a partir de este pensamiento complejo que plantea Edgar Morin, en el sentido de no fragmentar, de no parcializar esos conocimientos y no, porque se supone que estamos promoviendo una educación integral de nuestros estudiantes, una educación integradora y holística en la formación de los estudiantes, trabajar la parte emocional, trabajar la parte psicológica, trabajar la parte de género, el tema del lenguaje, la parte como, pues son diferentes habilidades, destrezas y sobre todo la invitación más allá de desarrollar esas habilidades matemáticas, conocimientos de las disciplinas y sobre todo pues es que también estos temas generadores pues nos permiten desarrollar conocimientos y habilidades sociales desde la perspectiva de Paulo Freire, de Freinet, que también esos conocimientos que circulan en los espacios sociales, pues también son importantes para la formación de nuestros estudiantes. Siguiente. Sí. Siguiente, por favor, ya estoy casi cerrando. Hemos mencionado que abordar los saberes sociales, los contenidos escolares, esa vinculación entre un saber social, con esa vinculación. El abordaje de este diálogo de saberes, de saber comunitario, más los saberes de los contenidos escolares, pues es que se requiere de una investigación, acción participativa, porque implica indagar, implica incorporar conceptos, nociones, implica revisión documental, más allá de una investigación, de un acercamiento en la vida cotidiana de los niños, sino creo que sobre todo para niños de quinto y sexto, sobre todo en educación secundaria, pues la exigencia también va mucho más allá, ¿no? De acuerdo los perfiles, de acuerdo los avances de nuestros estudiantes para promover los aprendizajes significativos, aprender el potencial cognitivo de nuestros estudiantes. Hemos dicho que investigación, acción participativa es de manera transversal, lenguaje también de manera transversal. Siguiente, ya casi estoy terminando. También, adelante. Adelante, doctora, adelante. Y sobre todo en mi caso particular, y esta experiencia también viene sistematizada en un documento doctoral, creo que también eso me permitió comprender mucho mejor el enfoque de la NEM. Pues es que ya veníamos en Oaxaca, al menos a lo largo del proyecto alternativo que se desarrolla en educación indígena y en todos los niveles educativos, es que es un proyecto que viene marchando paralelamente dentro de un proyecto más grande, dentro de las políticas, dentro de un proyecto hegemónico. No quisiera usar este término, pero creo que sabemos que históricamente los proyectos alternativos pues vienen marchando paralelamente dentro de los proyectos hegemónicos, dentro de los proyectos de las reformas educativas. Son como a manera de ejemplos. Siguiente, por favor.
Siguiente. Y es a manera de ejemplo de cómo podemos desarrollar estos procesos didácticos y metodológicos de forma holística, es que a partir del tema generador desarrollamos actividades de lenguaje, actividades de mapas comunitarios, porque a partir de un mapa comunitario los niños, los jóvenes puedan comprender las historias de los lugares sagrados, pueden comprender conocimientos matemáticos, puedan, pues, se pueda abordar la geografía sagrada, la geografía, los espacios, ¿cómo se llaman? Los espacios geográficos, las diferentes habilidades sociales que se puedan desarrollar a través de las cartografías, a través de los mapas comunitarios. Los niños pues enuncian sus pensamientos y conocimientos. Siguiente. Creo que no. Siguiente, por favor, ya. Sí. Ajá, es como otra actividad donde los niños elaboran maquetas para reflexionar cómo ellos puedan, pues cómo ellos visibilizan su comunidad, cómo ellos quisieran que podamos convivir con un medio ambiente sano, cuáles son las normas comunitarias para cuidar el medio ambiente, para erradicar los incendios, las diferentes problemáticas ambientales que vivimos en nuestro entorno comunitario, en nuestro entorno social. Y pues normalmente eso hacemos con los niños en educación primaria, ¿no? Trabajar desde esa visión holística, desde esa visión de integración curricular. Creo que hasta aquí dejo mi participación, ya para también dar espacio de preguntas. Claro que sí, doctora. ¿Sí me escucha ahí, doctora, perfectamente? Sí. Ah, perfectamente. Pues qué interesante lo que acaba de mostrarnos, doctora. De verdad que pues la perspectiva de la interculturalidad situada en el nivel básico muchas veces se reduce, ¿no?, a una situación de proyecto. Un proyecto que a lo mejor puede ser significado o resignificado por parte de los actores, ¿no?, que señalaba usted. Pero sin duda yo creo que la práctica docente puede ser un punto de anclaje. No sé si usted esté de acuerdo en el sentido de poder modificar, innovar o problematizar el lugar, ¿no?, la comunidad. Entonces, a lo mejor creo que parte de lo que señala es fundamental, ¿no, doctora? Efectivamente, creo que menciona, doctor, efectivamente creo que una parte esencial que usted acaba de comentar es que la educación tiene que ser problematizadora. Una educación que no solamente es el docente que va a diseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino el docente cumple una función social, el docente es acompañante, el docente permite o favorece las condiciones para que los niños puedan comprender, puedan cuestionar qué ocurre con el tema de género, qué ocurre con las diferentes formas de racismo, diferentes formas de exclusiones, con el tema de migración. Creo que no solamente hablar en el ámbito de pueblos indígenas, ¿no? Hablamos de pueblos indígenas contemporáneos, pero también hay que ir a las realidades, a las condiciones que viven los pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay como que esa falta de democracia, esa exclusión, y no solamente para la población indígena, la población migrante, en los sectores donde ustedes también se encuentran, creo que hay como situaciones que amerita repensar, amerita como que un poco comprender esa realidad para reflexionar la práctica docente.
Excelente, doctora. De verdad que nosotros, por ejemplo, en la escuela normal, hemos situado mucho la tecnificación en la perspectiva de la nueva escuela mexicana, pero muchas veces no comprendemos qué importancia tiene el diagnóstico, ¿no? Y nosotros tratamos de llegar, en ocasiones, cometemos el error de llegar directamente a esta parte técnica sin reflexionar el diagnóstico de la comunidad, de nuestras propias necesidades y del vínculo, porque justamente a veces lo comunitario, ¿no? Pareciera ser que la frontera está hacia afuera y no hay una interrelación con la escuela y demás. Entonces, no sé, en ese sentido, ¿no? Creo que se ha planteado ahí una discusión de algunos profesores, ¿no? Si solamente es mirar hacia afuera, ¿no? De cuatro paredes, de la frontera de la escuela, y tener un vínculo, pero ¿qué tipo de vínculo pudiera desarrollarse, ¿no, doctora? Sí, creo que la verdad, yo disfruto mucho estas charlas porque también así aprendo, así me permite también reflexionar mi práctica docente, qué es lo que estoy haciendo también, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con nuestro entorno comunitario y social? Hasta dónde mi práctica pedagógica pues tiene limitaciones también. Es bonito en este discurso decir, vincular la escuela con la comunidad, pero también vayamos a las realidades, ¿no? Donde hay contextos con delincuencia organizada. O sea, creo que hay que tocar temas que estamos viviendo en nuestros contextos actuales. La migración. Creo que tampoco a veces nuestra práctica docente queda rebasada, pero lo que sí es cierto y lo que sí puedo mencionar con énfasis es que la escuela no debe ser como algo, como una isla, como una institución separada o lejos de las comunidades o lejos de los grupos sociales o lejos de los territorios, sino creo que en esos contextos donde sí es posible hacer estas vinculaciones, mediaciones pedagógicas, donde puede ser posible desarrollar investigación, acción participativa a través de esos proyectos didácticos pedagógicos, pues aprovechar esos espacios sociales para que también sean como parte de los aprendizajes de los niños. Justamente es ahí donde recobran sentido, significado las habilidades, los conocimientos sociales. De verdad que queremos escucharla más, doctora. Esta perspectiva que mantiene el vínculo, incluso hay una categoría que se aborda, ¿no? Relacionada con lo local, ¿no? La localidad, la vinculación, ¿no? No solamente con el territorio físico, sino también con el significado que le damos a nuestras mismas prácticas dentro de nuestras escuelas, con miras afuera de ella, ¿no? Entonces, creo que ahí es algo muy, muy interesante lo que aborda, lo que posibilita la interculturalidad, doctora, ¿no? Sí, es que hay muchas categorías que amerita reflexionar, repensar, y justamente por eso hablamos de currículum vivencial, de currículum diversificado, de currículum contextualizado. Creo que el codiseño lleva esos apellidos, ¿no? Situar la práctica docente en un contexto particular, porque pues justamente cuando decimos a través de nuestra práctica docente transformar esas realidades. Por ejemplo, ¿no? En contexto donde hay problemas de nutrición, donde hay problemas de obesidad, por ejemplo, allí es donde requerimos la participación, la interpelación de los padres de familia, porque no son los niños que fabrican sus alimentos, los responsables son los padres de familia. Entonces ahí es donde vamos a revisar desde el diagnóstico cómo o qué tipo de alimentos están consumiendo nuestros niños. Por ejemplo,
en los contextos indígenas es muy común, creo que también ayer reflexionábamos con los maestros de la ENVIO, es que en los contextos indígenas es que normalmente lo que más se consume son los carbohidratos, es la tortilla, o son pues todo lo que es todos los alimentos que engloban como carbohidratos, ya sea por necesidades, ya sea por la pobreza, o también puede ser en un contexto particular, en una región donde la tierra es productiva, entonces ahí no debería de haber este tipo de mala alimentación en los niños. Allí sí es posible reinvertir con proyectos pedagógicos, proyectos escolares con participación comunitaria, pues de cómo transformar, cómo reinvertir esa alimentación por una alimentación más nutritiva. Lo mismo podía ocurrir en esos contextos donde están ustedes. ¿Por qué hay tanto consumo de alimentos, de productos chatarras que, pues, que conlleva a otras problemáticas? Y así podríamos ir analizando temática, por temas generadores. Bueno, pues qué interesante, doctora. De verdad que estamos en esta última etapa de su presentación. De verdad que estamos muy agradecidos por parte aquí. Déjeme decirle que tenemos público, digamos, de manera sincrónica, ¿no? En el auditorio, que estuvieron muy atentos. De verdad que yo le voy a compartir las fotografías que pudieron tomarse. Eh, Hay algunas preguntitas relacionadas con lo ya mencionado sobre estos temas de proyectos, ¿no? De cómo integrar el proyecto en la nueva escuela mexicana de una manera situada. Creo que es una de las necesidades que tienen nuestros docentes en formación, ¿no? Cómo llevarlo al terreno de la práctica, pero justamente hablamos, ¿no? De esa necesidad técnica, pedagógica, y muchas veces dejamos de lado el tema de la reflexión, ¿no? Del diagnóstico, qué tan importante es eso, ¿no, doctora? Y entonces, pues nos gustaría que estuviera con nosotros ya próximamente aquí en la Escuela Normal Superior. Y bueno, de verdad que estamos muy entusiasmados de que usted venga en algún momento, doctora. De verdad, muchísimas gracias, doctora. Tenemos aquí a nuestra directora, y bueno, para ir cerrando y bueno, presentar esta última fase, ¿no? De su conferencia, doctora. La verdad, muchísimas gracias, doctora Florinda. Doctora Mercedes, con mucho gusto, sí, algunas palabras. Sí, muchas gracias. Hemos escuchado con mucha atención todas estas reflexiones, estas sugerencias de articulación en el codiseño. Es muy importante. Nosotros desarrollamos formalmente cada ciclo escolar 11 licenciaturas de manera simultánea, en las que están en el acuerdo secretarial, más pedagogía y psicología educativa. Y para nosotros es muy importante la articulación en proyectos también que la queremos invitar en este marco del codiseño, de estas vinculaciones que en cada licenciatura institucionalmente se tienen que dar para poder cumplir con este enfoque de la nueva escuela mexicana. Y algo muy importante que, bueno, a mí me trajo a la mente todo lo que usted nos está comentando es en el marco de la geografía del concepto del no lugar. O sea, ¿qué tanto este concepto del no lugar tiene que ver con lo que usted está mencionando en torno al no darle significado, ¿sí? A través de una reflexión crítica de los espacios, ya sea inmediatos, locales o en este mundo global. Y esto me hace considerar
esta resignificación de los lugares por donde nosotros nos movemos, no solamente físicamente, sino en el marco de la comunicación transnacional, y esto tiene que ver con las políticas mundiales en torno a las decisiones económicas, sociales, algo muy importante que usted mencionó de la migración. O sea, pareciera un problema de hoy cuando somos todos producto de una migración. Entonces, le agradecemos mucho su participación y doctor Jairo, yo le diría, no solamente invitaremos a la doctora Florinda, sino esperamos nosotros poder ir a Oaxaca, conocer el gran y bello estado de donde usted es originaria y la riqueza cultural, como le decía al principio, porque el mosaico nacional es tan diverso, tan amplio, que todos debemos de sentirnos ampliamente orgullosos de él. Muchísimas gracias por su participación. No, al contrario, para mí ha sido muy grato estar en esta tarde con ustedes, de compartir la palabra, tejer la palabra. Creo que son experiencias maravillosas que realiza cada institución y desde luego, pues ustedes, los proyectos maravillosos o toda la coordinación que implica en una escuela normal superior, como lo es la casa máxima de estudios que ustedes están coordinando. Doctora Mercedes, doctor Jairo, pues no tengo palabras para agradecerles por este espacio, por esta compartencia. Al contrario, doctora Florinda, ya lo comentó nuestra directora. Estamos también orgullosos, ¿no?, de esta nación multicultural, ¿no?, y que vale la pena resignificarla a partir de nuestras prácticas y de las prácticas educativas. Y bueno, para ello, para esta última parte, me gustaría que mis compañeros de innovación educativa nos pudieran apoyar presentando la última parte relacionada con la constancia de la profesora doctora Florinda. Si nos hacen el favor de presentarla, con mucho gusto. Gracias, compañeros de innovación. Vamos a esperar, esperamos ahí. Por favor. Creo que sí. Si no, bueno, vamos a ver si de este lado, digo, mis compañeros, si no, en este momento. Dijeron que lo iban a presentar. Ay, muchas gracias. Claro que sí. Claro que sí. A ver, vamos a ver. Sí, ya les comenté, pero me parece que hay un error técnico. Sí, porque aquí la tengo. ¿Está lloviendo? Sí, por favor. Así es, un momentito. En ese aspecto técnico. Muéstrenoslas físicamente, maestro. Físicamente, aquí se encuentra, y lo leo, digamos, al pie de la letra. Por favor. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y la Dirección General de Educación en la Normal y Actualización del Magisterio a través de la Escuela Normal Superior de México otorga la presente constancia a la doctora Florinda Martínez Jiménez por su participación como ponente en la conferencia Interculturalidad Crítica y Diálogo de Saberes en la Nueva Escuela Mexicana, realizada en el marco de la primera etapa del proyecto interdisciplinario La importancia de la mujer indígena como pilar de la humanidad. Las 5 horas en modalidad a distancia a través de esta plataforma. Firma la doctora de la Escuela Normal Superior, Mercedes Takagi Carbajo, Ciudad de México, 13 de febrero 2025, doctora Florida. De verdad, muchas gracias. Le haremos llegar en unos instantes a su correo. Gracias. La constancia. De verdad, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por ese bonito reconocimiento. Qué honor. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente la participación de todos los compañeros que establecieron una dinámica interesante de logística por parte de los compañeros de innovación,
por parte de la web, por parte de todos los que integran este equipo de trabajo. De verdad agradecemos infinitamente pues el ejercicio para llevar a cabo esta conferencia a distancia. Muchísimas gracias a todos los estudiantes, compañeros maestros que se encuentran en el auditorio A. De verdad que agradecemos su pues espacio, su tiempo para escuchar a la doctora Florinda. Muchísimas gracias y bueno, agradecemos infinitamente. Gracias, gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, doctora Mercedes. Muchas gracias. Hasta luego, me desconecto. Adelante, con gusto. Hasta pronto.